Seguimos en temas internacionales. El Congreso de Perú rechazó finalmente la moción para iniciar el proceso de eventual destitución contra el presidente Pedro Castillo, a quien la oposición peruana buscaba inhabilitar por presunta incapacidad moral permanente. Para profundizar en esta crisis política estamos con el analista internacional, profesor de la Universidad Católica de Perú y gerente de Imaginación Perú, Carlos Escafi. Carlos, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días, de Lima. A ver, Carlos, ¿cuál es la conclusión que tú obtienes de esta victoria para el presidente Castillo, pero que de todas maneras muestra que el escenario hacia adelante en su gobierno, que ya desde el inicio ha sido muy complejo, va a seguir siéndolo? De hecho, no solamente en este gobierno, ya estaba leyendo yo que en los últimos años esta es la quinta moción de destitución o vacancia que se ha presentado en el Parlamento. Efectivamente, Nicolás, mire, yo no lo veo como como un triunfo, como una victoria del presidente Pedro Castillo, que además enfrenta esta primera vacancia a escasos 120 días de su gobierno, y claro, y si bien no logra los 52 votos, la moción de vacancia no logra los 52 votos para ser admitida, hay que mencionar de que sí logra 46 de los 52 que se requerían. ¿Cuál es el escenario que se viene? Yo creo que esta no necesariamente va a ser la primera vacancia que enfrenta. Es muy probable que en los siguientes meses los peruanos estén expuestos a otra figura de vacancia presidencial, toda vez que esto ha sido la constante, te diría, Nicolás, desde el inicio de la administración del presidente Pedro Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, que el presidente Castillo va a tener que comenzar a generar nuevos espacios de comunicación y sobre todo precisar, ¿no?, hacia dónde va el Perú. Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el foco? Finalmente, eso es lo que se pregunta el peruano de a pie. La discusión en las calles en este minuto, Nicolás, no son básicamente cuestiones políticas, cuestiones de ideología, son las necesidades respecto de las urgencias. ¿Y cuáles son las urgencias? Trabajo, generación de trabajo, reactivación del empleo, reactivación económica, tener precisiones sobre certeza jurídica, el tema de salud, el tema de pensiones. Por ahí está orientada la discusión y ahí en estos 120 días no necesariamente, vuelvo a decir, han existido precisiones puntuales más allá de que tú ves al buró político, al ejecutivo, enfocado básicamente en atender cuestiones muy puntuales, impuestos además básicamente en razón de una agenda mediática permanente. En eso ves tú a la administración actual del presidente Pedro Castillo. Como te decía, mira, si bien se ha librado de esta vacancia, no sé, no me atrevo a decirte si el resultado vaya a ser el mismo en los próximos meses. A ver, Carlos, para tener claro el análisis, voy un paso hacia atrás. Para quienes nos ven a esta hora, ¿cuál fue el o los argumentos que tenía la oposición para presentar esta moción de vacancia con un tema que es bien complejo y bien delicado para cualquier presidente, digamos? Sin lugar a dudas. Mira, contextualizo un poco. La moción de vacancia es una figura constitucional, está contemplada en la Constitución y ha sido recurrentemente utilizada, vuelvo a decir, desde la época de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuáles son las razones de esta moción de vacancia que presenta la congresista Chirino? Básicamente, cuestiones muy puntuales. La primera de ellas, el uso ilegal de fondos públicos del gobierno regional de Junín en la campaña electoral. Recordemos que el presidente del gobierno regional de Junín era el doctor Vladimir Cerrón, quien es el secretario general de Perú Libre, el ideólogo de Perú Libre. La segunda razón que motiva esta moción de vacancia, por cuestiones morales, básicamente es la investigación y el cuestionamiento respecto de la designación de algunas figuras gravitantes políticas de este gobierno, y me refiero en concreto a la designación del ex primer ministro Guido Bellido, que se señalaba, tiene una investigación en curso respecto a vinculaciones por apología al terrorismo. La tercera, el presunto tráfico de influencias en ascenso a las Fuerzas Armadas, y la que finalmente detonó, pero a nivel social, la que generó sintonía social en su minuto respecto de la necesidad de continuar y consiguió adherentes para que se presentara esta moción. Recordemos que inicialmente se requerían 26 votos para que sea presentada y logra 29. ¿Cuál fue el detonante? La ventilación de unos vídeos en donde
se veía al presidente Pedro Castillo recibiendo personajes, y no necesariamente en Palacio de Gobierno, sino en una casa, en una comuna de Lima, que es Breña, que había sido utilizada para cuestiones de campaña. Esos básicamente fueron los hechos que motivaron esta moción de vacancia. ¿Eh? Carlos, te quiero preguntar, tú lo mencionabas también en un minuto, ¿cuál es la percepción de los peruanos, las peruanas con respecto al gobierno de Pedro Castillo, la figura de Pedro Castillo? Recordemos también, haciendo un poco de historia reciente, lo que fue la campaña presidencial, lo duro que fue ese periodo en que estaba tan ajustado que con Fujimori y Pedro Castillo finalmente llega a la presidencia Castillo, pero nos tocó de hecho conversarlo un par de veces, la polarización que existe en el país, que se reflejó en esas candidaturas, que se reflejó en la campaña, en lo que se demoró los resultados finales y en lo que se está viviendo ahora. ¿Cómo lo ve el pueblo peruano este gobierno? Algo que está pasando mucho en la región, Nicolás, básicamente hastío social, Sí. un voto de repudio, un voto de que, oye, me cansé de esto, quiero cambiar esto, yo necesito que atiendan básicamente las urgencias, ¿no? Y que finalmente esta administración comunique qué es lo que va a hacer. ¿Ah? Recordemos que, como bien tú lo decías, Pedro Castillo llega básicamente a la presidencia de la República por esta polarización que existía, pero además por las expectativas que había generado en el peruano del Ande, en el peruano más necesitado, que ve en él la posibilidad de cubrir al menos necesidades, cuestiones básicas como educación, salud y básicamente generación de recursos. Nicolás, Perú, de cada 10 peruanos, 8 viven en la informalidad. Entonces veían en él la oportunidad de que, oye, voy a comenzar a generar más recursos, voy a poder dedicarme a mis actividades de manera libre, y voy a tener mejor acceso a la salud. Mis hijos van a poder asistir a una escuela en donde no necesariamente tengan que caminar más de 4 kilómetros para llegar. Claro, y estas acusaciones que están dando vuelta, que hay que decirlo, Nicolás, son bastante sustanciosas. Significa claramente que Pedro Castillo, la administración del profesor Pedro Castillo, tiene que enmendar. La gente, y esto es importante decirlo, Nicolás, el peruano no lo castiga por la radicalidad de sus propuestas, ojo, no lo castiga por eso, lo castiga por la inacción y la vinculación a cuestiones que son demasiado susceptibles, como las que te mencionaba, que son parte de esta acusación de vacancia moral. No necesariamente si de izquierda o de derecha, ya vuelvo a decirte, el hastío está tan presente en que quieren solamente que se enfoquen en las urgencias, básicamente, y obviamente en las denuncias de corrupción que cada vez crecen de manera consistente. Recordemos que el último secretario general de Palacio de Gobierno está investigado por la Fiscalía. Sí. La Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, allanó Palacio de Pizarro hace cerca de más de una semana. Básicamente las dependencias del secretario general de Palacio de Gobierno, que le encontraron además $20.000 que hasta el día de hoy están en explicación. Claro, ese tema está en curso, digamos, y quiero ir también a ese investigación. Punto. Claro, en investigación. Claro. Y quiero ir a ese punto también con respecto a la percepción y la opinión que tiene la ciudadanía peruana con respecto al gobierno cuando ve una salida importante de altos funcionarios de gobierno por distintas razones, investigaciones, desacuerdos con el presidente. Hay varios casos, digamos, en términos de quienes han salido desde que inicia su mandato Pedro Castillo. ¿Eso también influye en la percepción que tú nos contabas con respecto a los peruanos y el gobierno? Pero sí, definitivamente, Nicolás, se percibe mucha inestabilidad. Yeah. Se percibe también impericia, ojo, y le pongo el acento a ello, se percibe mucha impericia. Al inicio, algún grado de tentación totalitaria, que hay que decirlo también siendo bastante responsables, se ha venido diluyendo. En términos ideológicos, la administración de Castillo, Nicolás, no ha sido ni trágica ni extremista. No hay cuestionamiento respecto de lo que significa instalar la discusión de una Asamblea Nacional Constituyente, como bien se dijo al inicio de la campaña y además estaba en el documento de Perú Libre, en el plan de gobierno. No existe esa discusión. Y tampoco cuestiones vinculadas al ruido que se generó respecto de eventuales expropiaciones. Lo concreto en este minuto, como te decía, es básicamente la
la sensación de a dónde vamos, ¿ah? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la agenda? ¿En qué estamos? ¿Ah? Seguimos copando puestos básicamente con personajes controvertidos, ¿ah? Que son colocados básicamente por Perú Libre. Esa es la percepción. Hoy en la mañana se publicaba una encuesta en Lima y te hablaban ya de que el presidente Pedro Castillo mantiene una desaprobación de casi el 60%. ¿Ah? Claro, y el mayor porcentaje de aprobación, ¿dónde está respecto de este 32% de quienes lo aprueban? Básicamente en el centro del Perú, en la sierra del Perú. Recordemos que Lima no es el Perú, aunque muchos te dicen de que yo escucha básicamente en la capital, ¿ah? Pero esta aprobación de los peruanos del centro, de la serranía, del sur, de Apurímac, de Huancavelica, de Cusco, ¿ah? Cada vez ven con preocupación y sienten que esta aspiración, estas expectativas comienzan a diluirse. Carlos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por tu análisis. Seguimos muy atentos a lo que sucede ahí en el Perú. Que estés muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas Un abrazo, gracias. gracias. Un abrazo.